Reciban un cordial saludo, hermanos. Estamos una vez más en Reflexiones desde la Fe, alegres de poder compartir con ustedes una reflexión a partir de la palabra de Dios. En estos días estamos preparándonos en nuestra comunidad para la fiesta de San Mateo, nuestro santo patrono. La fiesta se celebra el 21 de septiembre, aunque nosotros la vamos a mover al domingo, que es el día en que nos congregamos aquí en la comunidad. El día de hoy quiero compartir con ustedes un poquito acerca del evangelio que lleva el nombre de Mateo. Y así pues conocemos también un poco más acerca de este santo apóstol, discípulo de Jesús. Entonces quiero comenzar primero con explicarles la palabra evangelio, porque pues la escuchamos mucho, pero ¿qué significa? Evangelio pues viene de la palabra griega evangelion, que significa buena noticia. Buena noticia, ese es el significado de esta palabra, la buena noticia de Jesús, el mensaje que Él nos dejó. Y con este término se clasifican los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Hablamos del Evangelio de Marcos, el de Mateo, por supuesto, de Lucas y el de Juan. Cada uno tiene sus propias características, cada librito que encontramos ahí acerca de Jesús, aunque pues algunos también comparten los llamados evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas pues tienen también mucho parecido en el contenido. Juan siempre se destaca un poquito más en otra estructura, en otra forma de presentar el mensaje, la vida y la persona de Jesús. Muy bien, entonces tener en cuenta también que los evangelios como los conocemos hoy, los cuatro libros, primeros 4 libros del Nuevo Testamento, no estuvieron siempre escritos. Al principio la predicación de los primeros apóstoles era de forma oral. Ellos iban de una comunidad a otra y explicaban y contaban su propia experiencia, lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon acerca de Jesús. Pero las generaciones fueron pasando y entonces les dijeron, ustedes son ancianos o pronto van a morir, ¿dónde quedarán todas estas enseñanzas, estas memorias? Y entonces algunos de los mismos apóstoles o discípulos de ellos se dieron a la tarea de poner por escrito aquellas enseñanzas de Jesús. Al principio, pues sabemos que fueron a lo mejor una colección de milagros de Jesús, una colección de parábolas, o de distintos encuentros que tuvo con Jesús con personas diferentes, enfermos, ciegos, sordos, mudos, endemoniados, encuentros con las mujeres, con los niños, con los pescadores, en fin, con una serie de personas. Todas esas experiencias las fueron poniendo en un orden cronológico, comenzando con Marcos, que es el evangelio más, podemos decir, más antiguo. Y una vez ahí, pues, se fueron como hacia atrás, investigando, preguntándose de dónde venía Jesús, y entonces se agregaron los evangelios o los relatos de la infancia de Jesús, conociendo un poquito acerca de él, sobre todo en Mateo y en Lucas. Bien, hablando concretamente del evangelio de Mateo, que lleva el nombre de este santo apóstol, pues consta de 28 capítulos. Se supone, y la tradición así lo testigua, que el autor sería San Mateo, aquel publicano que Jesús llamó mientras estaba sentado a la mesa de recaudador de impuestos. Lo invita a ser su discípulo y desde entonces lo sigue. Las fechas, ¿cuándo fue escrito? Tal vez una primera versión de este evangelio, que también se supone, o los investigadores dicen que fue escrito en arameo, fue hecha alrededor de los años 60, 70 después de Cristo. Y la redacción última, la redacción definitiva, fue terminada por ahí en el año 80. Hay pues variantes a veces en las fechas, pero son aproximadas, año 80 después de Cristo. ¿Dónde se escribió? Pues probablemente fue escrito en Siria, lugar donde había muchos cristianos provenientes del judaísmo. Precisamente ellos son los destinatarios de este evangelio. ¿Por qué sabemos que son judíos provenientes o cristianos provenientes del judaísmo? Porque a diferencia de Marcos y de otros apóstoles, hay muchas referencias al Antiguo Testamento, hace citas constantes del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. También el idioma empleado para su redacción fue el arameo, aunque las últimas versiones que tenemos, por supuesto, es la en griego, como los demás escritos del Nuevo Testamento. Y no explica, por ejemplo, las costumbres, las tradiciones judías
algunos términos como hace Marcos. Es interesante eso y por eso suponemos que Mateo se enfocó en aquellos cristianos que se convirtieron del judaísmo a la fe en Cristo Jesús. Bueno, algo de su contenido. Es un evangelio, decíamos, de 28 capítulos. Nos presenta desde la genealogía de Jesús, su infancia y en fin, tiene un esquema bien determinado, tiene la finalidad de mostrarnos quién es Jesús, como el Mesías, como el Salvador, aquel que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento. Por eso hay tantas referencias al Antiguo Testamento. El Evangelio pues nos lleva paso a paso en un orden desde la infancia hasta la muerte y resurrección de Jesús, y también geográficamente lleva un orden. Comienza allá en Galilea, en el norte, luego hace todo un camino, un recorrido hacia Jerusalén y culmina precisamente en Jerusalén. Ese es el orden que podemos encontrar en este Evangelio. Por último, algo que les puedo comentar es que tiene una serie de discursos también muy interesantes que vale la pena conocer, donde pues Jesús, con por ejemplo el sermón de la montaña, las parábolas, los milagros, pues narran toda su enseñanza, lo que Jesús nos quiso compartir, enseñar y nos invita por supuesto a creer y a vivir. Entonces Mateo se dio a la tarea de recolectar, de redactar todas esas enseñanzas de Jesús, muchas de las cuales él fue testigo. La compartió después con sus seguidores o los grupos de cristianos que estaban alrededor de él. Y gracias pues a esa transmisión, primero oral y después escrita, pues nosotros en nuestras Biblias podemos leer el texto de San Mateo, el Evangelio según San Mateo. Estamos, ojalá en este mes, que también ya les hemos explicado en otras reflexiones, estamos en septiembre, mes de la Biblia. Ojalá que uno de nuestros propósitos sea leer, y qué mejor que leer el Evangelio de Mateo. 28 capítulos parecen mucho, pero no lo son tantos, y aprenderemos mucho y conoceremos de primera mano lo que Jesús nos enseñó, lo que Jesús hizo, lo que Jesús nos invita a vivir. Así pues, con esta reflexión me despido de ustedes. Deseo que tengan un excelente día y que la bendición de Dios los acompañe. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Tengan todos un buen día.